¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este Ser Deportivo Región de Murcia, 29 de septiembre, para hablarles de las semifinales del ATP 500 de Tokio con Carlos Alcaraz, donde se ha plantado el tenista del Palmar. En la final se enfrentará mañana a las 11 a Taylor Fritz, casual y circunstancialmente el rival que le ganó a Alcaraz en la Laver Cup. Veremos a ver, porque va a ser un buen partido, un bonito partido de tenis en la jornada de mañana. También hablaremos en este programa del batacazo tremendo del Real Murcia. Perdió 1-0 contra el Algeciras, pero cuando hablamos de batacazo no es por el resultado en sí, sino por la imagen del equipo y sobre todo porque el Real Murcia está en puestos rojos de la tabla, en el grupo 2 de la Primera Federación. Un mal encuentro del que vamos a hacer un análisis ahora en este Ser Deportivos, y escucharemos declaraciones de Joseba Echeverría, incluso admitiendo que en esta jornada el equipo ha tocado fondo. A pesar de ello, a pesar de que están dolidos, calma en la Casa Grana para buscar soluciones de cara a continuar la competición regular. También derrota del Cartagena 3-0 contra el Atlético Sanluqueño, y eso que ya en el minuto 25 el equipo iba 2-0 perdiendo y con un hombre menos por la roja de la Real. Lo analizaremos con Alejandro Moya. En baloncesto, semifinales de la Supercopa del Ozono Jairis, que perdió contra Casa de Monzaragoza en Huesca. Hablaremos de ello, escucharemos a Bernat Canut, también a Inayuso, en referencia a este partido y sobre todo a las pretensiones del equipo jairista. Y el último test de UCAM Murcia antes de empezar la Liga Endesa: triunfo ante Covirán Granada, que despeja y que allana el camino de cara al partido que tiene el equipo universitario, el equipo de Sito Alonso, este fin de semana, domingo, contra Morabanca Andorra en el inicio de la Liga Endesa de la ACB en el Palacio de los Deportes. En fútbol sala, el Pozo Murcia, que ganó a domicilio 2-3 a Santa Coloma, 1-6 lo hizo el Jimby Cartagena, un golpe de autoridad encima de la mesa ante Córdoba. En motociclismo, Gran Premio de Japón, ya saben, Márquez, flamante campeón del mundo, Acosta, que fue 17º, Aldeguer 10º en esa tabla post carrera, y en Moto 3 Quiles 3º y Carpe 14º. Escucharemos además a Quiles en unas declaraciones bastante interesantes, bastante cabreado y con esa mentalidad de querer mejorar de cara a sus próximos compromisos. Venga, vamos con este Ser Deportivos que empieza ya mismo. Y si antes hablábamos de tenis, sigue con paso firme el tenista del Palmar, Carlos Alcaraz. Va a estar en su 10ª final de la temporada, que se dice pronto, después de ganar 3-6, 6-3, 6-4 a Casper Ruud. Si gana el ATP 500 de Tokio, tendrá que ganar a Taylor Fritz. Si lo quiere ganar, tendrá que pasar por encima de un tenista que hace relativamente poco ya le ganó en la Laver Cup. Es la victoria de Alcaraz esta contra Ruud, la número 66 de este año vigente, del 2025, ya que es un récord para Carlos Alcaraz. Hasta ahora eran 65 dentro de su corta trayectoria deportiva, y es la 9ª final seguida del tenista murciano, que también se dice pronto, que ha ganado 6 títulos y 2 finales en los últimos 8 torneos que ha jugado. Un Carlos Alcaraz número 1 del mundo, como saben, que se recuperó en este partido ante un Casper Ruud, donde en el 3-6 inicial, en la primera manga, perdía Carlos Alcaraz, pero que poquito a poco se fue reponiendo, buscando y encontrando además su mejor tenis, y el 6 veces campeón de Grand Slam desperdició hasta 4 oportunidades. Estamos hablando enmarcando, para que vean la tesitura de Alcaraz dentro del partido. Desperdició 4 oportunidades de romper el servicio a Ruud al principio del partido. Sí que se le escucharon algunos gritos un poco desesperados, de frustración, en esa primera manga, como decimos, aunque afortunadamente acabó reponiéndose y sacando su mejor versión para llevarse el partido. Y por lo tanto, ya lo saben, lo hemos comentado, mañana final del ATP 500 de Tokio, Carlos Alcaraz contra Taylor Fritz. Ya hablamos ahora de fútbol, no podemos hacerlo de otra manera que con la Primera Federación, donde el Real Murcia dio una mala, horrible, malísima imagen ante el Algeciras. Sí, hay que decir varias cosas de este partido. La primera es que el equipo tiene una falta de verticalidad tremenda, y a estas alturas de la vida y sobre todo de la temporada, aunque hayamos empezado hace relativamente poco, preocupa mucho, porque es una plantilla con un alto presupuesto, es una plantilla llamada a estar arriba y está en la zona raja. En la zona raja sí y roja ambas.
la zona de rajar y la zona roja para que sirva una cosa por otra. Y es lo que dijo Echeverría en el postpartido. No fue una rajada clamorosa como tal, pero sí que fue un toque de atención, una llamada a filas por parte del técnico vasco, diciendo que el equipo había tocado fondo. Lo vamos a escuchar, pero si me lo permiten antes, hablaremos de una enfermería que obligó al propio Joseba a reinventarse. Recuerden que no estaba Jasso, tampoco Salvecic, Salgin y Zeca, tampoco Álvaro Bustos. Y dentro de los esquemas de Joseba Echeverría se apuesta por un 11 nuevo, un sistema distinto, con Piñeiro, que debutó en la portería, con una defensa formada por Vicente, Jorge Mier, Alberto González, Secu y Cristo. En el centro del campo, Mollita y Palmer, también estaba Ekain, y arriba, en la punta de lanza, tanto Pedro Benito como Flaccus, que habían dado algunas muestras y habían mostrado algunos retazos de que se entendían y que se comprendían solamente con mirarse. Bueno, pues en este partido pues no fue suficiente esa buena intención. Un 11 que dentro de esa mezcla de experiencia y juventud no logró batir al Algeciras a domicilio. Y hablamos de que a partir del gol en contra el Real Murcia lo intentó, aunque no tuvo claridad, no fue arriba a por todas, y eso que Pedro Benito tuvo un par de ocasiones bastante claras, una con un control previo al disparo, al chut, que fue bastante malo, y en la otra marcando. Y aquí llegamos a uno de los puntos clave del partido dentro de lo que es el videoarbitraje, el FVS, pero de la Federación Española, anulando el tanto por fuera de juego. También Flaccus, hay que destacarlo, vio como este videoarbitraje, el FVS, le negaba el empate después de un buen centro de Jorge Mier. Decir, por sacar algo bueno, algo positivo dentro de este nefasto partido, es que el equipo grana tuvo el balón, pero le faltó generar ideas y generar juego para llegar, y sobre todo profundidad, y es que así es imposible competir siendo tan previsible dentro de lo imprevisible que es la Primera Federación. Si eres previsible como el Real Murcia dentro del juego que hizo ayer domingo en casa del Algeciras, pues te pasan estas cosas. Después del descanso, decir que Echeverría hizo un cambio de cromos intentando ajustar el sistema. Secu, que dejó su sitio a Andrés López Carmona, entraron Juan Carlos Real, Cadorini también, Isi Gómez, pero estos cambios, lejos de mejorar al Real Murcia, parece que le enquilosan un poquito más y que le hacen estar bastante más lento, porque no tuvo ritmo y porque realmente no hubo una ocasión que, digamos, en la segunda parte para rescatar, no, es que este balón de tal, este balón de cual, no, es que no generó el Real Murcia, y fruto de eso, la frustración del equipo y el enfado de Joseba Echeverría en el postpartido. Bueno, hemos visto a un rival que ha competido, que ha ido con todo a cada jugada, y nosotros no. El problema es que si no metes esa mentalidad competitiva, ese compromiso, esa intensidad, el talento no aparece, y es lo que ha pasado. Creo que nos va a venir bien para espabilar, porque lo mejor de todo es que el equipo pues se ha tocado fondo en la jornada 5, que es lo mejor, porque tenemos mucho tiempo por delante, pero nos tenemos que mirar a nosotros mismos, hacer autocrítica, y solo queda mejorar, ¿no? Ahora yo creo que es momento de sacar esa personalidad. Ya hemos hablado en alguna tertulia y de manera un poco más privada dentro de la redacción que si por algo nos gusta Joseba Echeverría, a menos con estas declaraciones, es que no intenta echar balones fuera, que lejos de buscar excusas conoce una realidad, y la realidad es que ahora mismo el equipo no carbura, no funciona, y que dada la situación de las lesiones y con una plantilla eminentemente corta, le cuesta mucho sacar los partidos. Le falta verticalidad, le falta mucho desborde en los extremos, y así el Real Murcia no puede aspirar a esas cotas altas de las que tanto se habla y de las que tanto quiere el propio Felipe Moreno para este Real Murcia. La realidad es que ahora mismo, además, el equipo grana tiene que buscar soluciones. Y aunque nos cuentan que desde la parroquia pimentonera están tranquilos, no se ocultan los nervios y están cabreados con la situación. Pero sobre todo son proactivos a buscar las soluciones, que pasan por armar piezas dentro del vestuario y que los jugadores den el do de pecho para afrontar con garantías lo que tenemos de competición. Que aunque esto acaba de empezar y la tabla todavía no dicta sentencia, conforme vayan pasando las jornadas, cuesta más escalar posiciones por la diferencia de puntos que a priori se tienen que ir dando dentro de las próximas citas. Eso por parte de un Real Murcia que además
si antes se acaba el tema de las excusas, Joseba Echeverría hacía ilusión a esto, a que nada del UFBS, nada de los goles anulados ni los fueras de juego, que aquí el Real Murcia lo que tiene que hacer es ir a por los partidos. Lo fácil sería pues hacer una lectura un poco ventajista de que si alguno de esos goles anulados, pues si hubiésemos marcado, pues seguramente estaríamos hablando de otro resultado, porque el equipo es cuando mejor estaba, pero no nos podemos engañar. O sea, tenemos que dar mucho más y bueno, y solo queda mejorar, ¿no? Ya te digo, no hay excusas porque creo que el equipo tiene que dar un giro radical, sobre todo en cuanto a esa mentalidad de competir, no digo cada partido, sino cada jugada. Y ese es el dato, el Real Murcia solo suma una victoria en 5 jornadas y son 2 empates, 2 derrotas y sembrando muchísimas dudas. Ahora mismo que la inversión en la plantilla que se hizo este verano no se está traduciendo en resultados y el equipo está en la zona roja, en la zona baja de la clasificación. Más de la Primera Federación, nos vamos hasta Radio Cartagena. Alejandro Moya, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rubén. Si hemos hablado del batacazo del Real Murcia, también tenemos que hablar de batacazo en el Cartagena. Sí, totalmente. Otro batacazo, además, en este caso, porque, bueno, en general el entorno albinegro, ¿no? Se las estaba prometiendo muy felices con el buen inicio en general de temporada del Cartagena, pero cayó ayer, bueno, pues sin paliativos, 3-0 ante el sanluqueño. Todo salió mal, desde luego, desde el inicio. Los albinegros pagaron caro una entrada muy tibia al partido. No sé si por falta de actitud o también por esos kilómetros que se han ido sumando esta semana en las piernas del conjunto albinegro. A los 6 minutos ya perdían, a los 17 iban 2-0. Larrea veía una roja, creo que discutible y revisada por el FVS en el minuto 25, y luego un penalti también claro de Nacho Martínez por mano hacía que al descanso se fueran 3-0 y con muy pocas opciones de remontar. Así que en general, bueno, un mal partido del Cartagena, lo decía su técnico Javi Rey, que no supieron entenderlo desde el inicio. Cuando pierdes un partido 3-0 en el fútbol es porque el equipo rival es muy superior. Creo que no entendimos el partido que nos íbamos a encontrar, a dónde veníamos, el escenario, el contexto que es venir a jugar al Palmar y al 16-2-0. Entonces, cuando estás al 16-2-0 en cualquier campo de fútbol es complicado, pero en el Palmar mucho más. Te quedas con 10 al 30 y pico, justo antes de irnos al descanso, penalti y 3-0. Un contexto y un escenario muy complicado para la segunda parte. Contexto muy difícil, algo mejor el Cartagena en ese segundo tiempo. Es verdad que con un sanluqueño ya que tenía el partido prácticamente amarrado, pero un detalle también, Rubén, y es que de los 4 equipos que iban como líderes o llegaban como colíderes a esa jornada con 8 puntos, todos los 4 han perdido, tanto el Cartagena con 3-0, también caía el Eldense, también caía el Ibiza, también caía el Europa, lo cual creo que es el reflejo un poco de la igualdad máxima que hay ahora mismo en ese grupo 2 de Primera Federación. Antes hablabas de se las prometían muy felices y nada ejemplifica mejor en general los resultados de este fin de semana, precisamente por eso, porque no te puedes confiar ni una sola jornada ni siquiera plantearte que puedes ganarle a cualquier rival. Sí, fíjate, un sanluqueño que ahora mismo además se coloca como líder, ¿no? Al final, después de la victoria de ayer. Bueno, yo no sé, ya te digo, no sé si es falta de actitud del equipo, que tengo mis dudas, ¿no? En que se tomaran el encuentro, bueno, con confianza, como yo creo que también, y no es por poner excusas, ¿no? Pero también ha tenido que afectar pues el hecho de jugar este pasado miércoles ese medio partido en Sabadell, y más que el encuentro en sí, sino el viaje, ¿no? Porque lo decíamos esta semana, al final han sido 2.500 kilómetros que ha tenido que hacer el Cartagena en apenas 6 días, la subida primero a Sabadell y luego bajar hasta Sanlúcar de Barrameda, y yo creo que eso ha pesado en contra del Cartagena, sin duda, aunque no es excusa, y bueno, lo más positivo es que está todo tan igualado que ahora mismo el liderato el Cartagena lo tiene a solamente un punto, ¿no? O sea que realmente todavía queda muchísima tela que cortar, tanto para el Cartagena como también para el Real Murcia, seguro. Al final todo redunda incluso en esa expulsión tempranera, entre comillas, en ese Ecuador de la primera parte de Larrea. Me da sensación, o es lo que se ve en las imágenes, Alejandro, es bastante rigurosa esa roja. A mí no me parece que sea roja, porque es verdad que llega tarde Pablo Larrea, pero llega con la pierna recogida, choca con el jugador del sanluqueño, un impacto para mí normal y corriente, un choque normal, que bueno, por intentar salir a la contra el sanluqueño pues puede ser
cartulina amarilla por cortar la jugada, pero yo creo que ahí ya es más que suficiente, ¿no? Me parece totalmente incomprensible, ¿no? Yo ya he criticado en varias ocasiones el videoarbitraje. Al principio sé que por ahí, por Murcia, bueno, se veía con buenos ojos por algún partido en el que salió bien. Se veía con buenos ojos con mejores. En la primera acción de la temporada. Pero correcto. Pero en Cartagena ya empezamos mal. Empezamos con los goles anulados en Antequera que no deberían de haber anulado. Y ya pues han ido pasando las jornadas y te das cuenta de que no es ya el error humano, pero es que ayer el partido se va al minuto 57 en la primera parte. 12 minutos más de lo que tiene que durar una primera parte al 57. Luego no sé cuántos minutos también he añadido en la segunda. Al final se hacen partidos de 2 horas. O sea, es una cosa que no tiene ningún pie ni cabeza. Y aparte, los errores que siguen siendo constantes. Para mí eso no es una roja en ningún caso. Como he visto ya muchísimos errores del videoarbitraje low cost en estas primeras 5 jornadas, y para mí creo que complica más de lo que ayuda, a no ser que sean ocasiones muy manifiestas. Para mí no deberían de cambiarse las decisiones de los colegiados, y desde luego la de ayer con esa expulsión de Larrea, que es verdad que ayer el Cartagena iba ya 2-0, tenía el partido muy cuesta arriba, pero obviamente lo termina de matar. Y luego, bueno, el penalti, pues que para mí es claro, además, es una mano absurda de Nacho Martínez, pero esa tarjeta roja te complica un partido que ya de por sí estaba pues prácticamente inasumible. Lo que nos lleva, Alejandro, a plantearnos, ¿realmente este FVS está preparado para la exigencia de la categoría con los poquitos recursos realmente que hay? Para mí no, para mí es una chapuza, y ya lo he dicho en varias ocasiones, o VAR o no VAR, pero esta cosa a medias de que tenga que ir el árbitro, parar el juego, irse a ver unas imágenes que luego son las mismas que estás viendo tú en el resumen o estás viendo tú en la televisión, son unos tiros de cámara malísimos, sin ángulos, no se ve prácticamente nada. Para mí es un problema porque es que ni siquiera, ya no es que, como te digo, el error humano pueda existir, como hemos visto, por ejemplo, que puede existir en fútbol profesional con el VAR normal, pero ya en este caso entra ya también un factor de que para mí el sistema en sí ya está tan mal planteado que es más proclive al error, y para mí, ya te digo, creo que es un error absoluto el tenerlo, y para mí, de verdad, que creo que perjudica más que beneficia, y yo, en general, soy muy defensor, y lo he sido siempre, del videoarbitraje. Pero el videoarbitraje bien, el videoarbitraje con recursos y con una persona controlándolo en Madrid, no esta chapucilla que se ha intentado hacer la Federación Española para la primera ref. Y quizá estés de acuerdo conmigo en lo que voy a decir a continuación, y es que al final esto favorece a los clubes que no quieren jugar al fútbol, porque se ralentizan los partidos, y porque si hay algún momento en el que el equipo rival va hacia arriba con todo, puedes tener esa chance para decir, bueno, vamos a calmarnos un rato, que luego el árbitro puede añadir 10 minutos tranquilamente, y si el equipo rival está yendo con todo arriba, aquí podemos enfriar el partido. Sí, es otra herramienta más. Yo es verdad que de momento, por lo menos en los partidos del Cartagena, no he visto al rival utilizándola. De hecho, para mí ayer el sanluqueño es muy superior y no necesita ese tipo de cosas, ni lo utiliza en ese sentido, pero es verdad que al final es una herramienta más, y en un equipo que a lo mejor se vea un poco contra las cuerdas, sea casi como pedir un tiempo muerto, ¿no? En otros deportes, en baloncesto o en fútbol sala, para templar los ánimos, que se vaya el árbitro 2 o 3 minutos a mirar en la pantalla, que todo el mundo pueda acudir un poco al banquillo, beber agua y escuchar instrucciones del míster. Pues a lo mejor también va a tirar un poco por ahí estos parones de revisión de vídeo, pero ya te digo, para mí matan el fútbol completamente, y encima es que fallan más con la escopeta de feria. Entonces no termino de verle, la verdad, la ventaja al sistema. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa, sobre todo con el tema del videoarbitraje que tanta cola está trayendo. Alejandro, te mando un abrazo, gracias. Fuerte abrazo, Rubén, adiós. 3:79, Ser Deportivos. Ser Deportivos, seguimos con el balompié, seguimos con el fútbol y con la segunda federación, Grupo 4, donde el UCAM Murcia empató a 0 contra el Antoniano en una nueva jornada sin sumar 3 puntos para los de Germán Crespo. Que la segunda parte hemos trabajado mejor la vigilancia cuando estábamos en zona de ataque, y bueno, si al final no tienes vigilancia y la búsqueda no es rápida, te van a pillar, ¿no? Es lo que hemos intentado mejorar, sobre todo porque cuando más frescura tenía el equipo es cuando peor hemos defendido. Sin embargo, en la segunda parte, que al final el cansancio es importante, ahí sí ha defendido, y bueno, ya en los últimos minutos, porque arriesga, te pueden pillar en una transición, pero creo que ahí sí lo hemos defendido y hemos mejorado. Todo lo contrario que la Deportiva Minera, que goleó con un contundente golpe encima de la mesa, 4-0 en el marcador ante el Almería B. Checa, de todas formas, a pesar de este resultado abultado y lo bien que ha empezado,
la liga del equipo minero, se muestra realista y prudente. Que todavía nos quedan muchísimas cosas que seguir aprendiendo y está claro que vamos por el camino correcto, pero no podemos parar a pensar lo que estamos haciendo bien. Son las primeras jornadas, queda muchísimo, estamos a principio de la temporada, hay equipos que son una auténtica pasada, ¿no? de plantillas, con grandes entrenadores y que tengo claro que van a estar peleando por estar arriba. Nosotros solo nos centramos en el día a día, mañana tenemos un entrenamiento para intentar llegar lo mejor posible al partido del miércoles y me voy a centrar en eso. Además, empate sin goles, 0-0 en el derbi de la jornada entre el Yeclano Deportivo y el Lorca. Escuchamos primero al técnico azulgrana Ibar Martínez. Pero creo que hemos sido mejores que ellos, la falta de efectividad de todos los días nos está mermando, creo que hemos tenido ocasiones suficientes para materializar un gol, porque defensivamente hemos estado bien, hemos vuelto a que las cualidades del equipo contrario no estén dentro del campo. Creo que hemos estado bien, pero volvemos a cometer pues los mismos errores en toma de decisiones en el último pase para meter gol, o no estamos acertados de cara a los tres palos. Habla Iván Martínez de ser mejor que el rival y reconoce que así lo vio en el partido. Sebas López, el entrenador del Lorca Deportiva, habla de un proceso de adaptación, de que poquito a poco las piezas tienen que ir cohesionando y que el fútbol no es un proceso de rendimiento rápido, sino que todo lleva su tiempo. Somos dos equipos que prácticamente son nuevos. Vosotros habéis tenido que armar un equipo prácticamente nuevo con la salida de Adrián. Eso lleva un tiempo. La gente, nos pensamos muchas veces que los periodos de adaptación son rápidos. A todos nos gusta el producto terminado ya, y en el mundo del fútbol eso es complicado, ¿no? Entonces es una categoría, creo que este grupo para mí es más fuerte. Tenemos que ir pasito a pasito, punto a punto. Cada punto aquí, bueno, ya lo estáis viendo, los empates que se están obteniendo, las derrotas. Cada punto que saque fuera de casa es una bombona de oxígeno. Y hablando de derrota, lo hizo el Águilas, perdió en casa en el Rubial contra el Extremadura por 1-2. También cabreado Adrián Hernández, y viene siendo habitual. Da igual que empate, da igual que gane, en este caso ya más justificado con una derrota. Adrián Hernández no está conforme y admite que hay muchísimas cosas que mejorar. Que nos han faltado sobre todo interpretar muchas cosas, y yo creo que un poco también de equilibrar la intensidad, la fuerza, la energía que ha mostrado el Extremadura, o que mostró el Jerez. Hay situaciones en las que hay mucho que mejorar en cuanto a alma, en cuanto a situaciones en las que hay que buscar áreas. Te pone 1-0 con unos 20 primeros minutos buenos, donde puede hacer daño y da igual la altura. Empezamos a sestear ciertos futbolistas. Y después de la jornada 4 vamos a ver cómo está la tabla clasificatoria de este grupo 4 de la segunda federación. El líder es el Extremadura, solo 2 puntos por encima de la Deportiva Minera, que tiene buen ritmo, que va a velocidad de crucero con 10 puntos, fuera ya de la zona de privilegio, de la noble, de la zona de playoff. En octava posición se queda el Águilas con 5 puntos, por detrás con los mismos puntos está el UCAM Murcia, rozando el descenso con 4 puntos, y en duodécima plaza está el Yeclano Deportivo, y solo con 2 puntos dentro de lo que llevamos de competición regular se encuentra el Lorca Deportiva. Esta es toda la jornada analizada, escuchando a los protagonistas de la segunda federación. Nos vamos hasta la tercera, porque también tuvimos jornada con los siguientes resultados: Mazarrón 1, Cartagena B 1, Molinense 0, Cieza 2, Santomera 0, Muleño 0, UCAM Murcia B 1, Real Murcia Imperial 3. Va viento en popa y a toda vela el Real Murcia Imperial, contrastando sobre todo por cómo está el primer equipo pimentonero. Pulpileño 1, Deportiva, o Minerva mejor dicho, 1. Este empate entre el Pulpileño y la Minerva, 1-1. El Palmar 1, Olímpico de Totana 1, Marítimo 1, Bala Azul 1, Santa Cruz 3, Caravaca 2 y Águilas B 1, Yeclano Deportivo B 1. Vamos a hacer un repaso a cómo está esta tabla, precisamente haciendo alusión a lo que comentábamos, con un Real Murcia Imperial con 10 puntos en la tabla. Primera posición, líder es el Real Murcia Imperial, con el Santa Cruz segundo, 10 puntos. Cieza, 9 puntos en tercera posición. El Olímpico de Totana y el Águilas cuarto y quinto respectivamente, con 8 puntos. Fuera de la zona de playoff está el Cartagena B sexto con 7 puntos. El Yeclano Deportivo B, que ostenta 6 puntos en la tabla. En octava posición el UCAM Murcia B con 5 puntos, mismos que Bala Azul y que Mazarrón, que son noveno y décimo respectivamente. Undécima posición Caravaca 4 puntos, duodécimo Molinense también con los mismos, decimotercera posición para el Muleño también con 4 puntos. Cierra esa zona relativamente tranquila el Pulpileño con 3 puntos, al igual que la Minerva con esos 3 puntitos. La zona peligrosa, la zona roja de la tabla clasificatoria en este grupo 13 de la tercera federación,
los clubes de la región de Murcia. 16ª posición, en descenso está el Santomera con 2 puntos, Marítimo con 1 punto, Farolillo Rojo el Palmar que tiene 1 punto en la tabla. Seguimos en Ser Deportivo Región de Murcia, pero antes vamos a ponerles el caramelo en la boca. Antes de irnos a escuchar los consejos de los amigos de Ser Deportivo Región de Murcia, vamos a decirles que tenemos el baloncesto a la vuelta de la esquina, porque esta jornada, la 1, la de la Liga Endesa, que comienza el domingo, la vamos a contar en Carrusel Deportivo, donde Lucán Murcia se enfrenta en el Palacio de los Deportes el domingo 5 de octubre a Morabanc Andorra. Analizamos lo que fue el fin de semana de baloncesto para los de Sito Alonso, también para las chicas de Bernat Canut. 3:48, seguimos Ser Deportivos. Ya estamos de vuelta, 3:51, Ser Deportivo Región de Murcia. Vamos al baloncesto y empezamos con el fichaje del UCAM Murcia, que se movió bastante rápido en el mercado para contratar los servicios de Zach Hitch, el pívot americano de 22 años y que recala en esta primera experiencia en Europa después de su etapa universitaria. 2.03 de estatura y con un buen registro anotador, 11,8 puntos por partido, 5 rebotes, y viene de la Universidad Penn State. Tiro exterior, un arma necesaria para este UCAM Murcia, y entre sus prestaciones además el perímetro que tanto castiga a UCAM Murcia, y sobre todo lo hemos visto en la pasada temporada y veremos a ver en la presente cómo andan esos guarismos, esos porcentajes. 41%, que no está nada mal desde luego, y veremos qué tal en esta primera aventura, como decimos, en Europa para Zach Hitch, un Kaiser Gates que, como saben, tiene una lesión de larga duración y se ha traído a este jugador americano para suplir la baja. Por cierto que Zach Hitch tuvo ya presencia este fin de semana. Estamos hablando de un amistoso en Granada, la presentación de Covirán Granada, donde fue UCAM Murcia a jugar un partido y se presentó bastante solvente el equipo universitario, victoria 6-6-7-7. Y decir además de este encuentro, de esta cita, que Sito Alonso no contó con algunos jugadores que estaban descansando, como Howard Sanros, Dylan Ennis, Devonte Keikok, mientras que Gates y Rubén López de la Torre, que se quedaron fuera, como es lógico, por lesión. Esto por parte de UCAM Murcia, que mañana tiene Media Day, encuentro con los medios de comunicación, ya saben, ese tradicional encuentro donde los medios de aquí de Murcia pues compartimos un ratito con los jugadores, hacemos entrevistas, vídeos y sobre todo testeamos cómo están los ánimos, ¿no? De primera mano, casi que tocando de forma literal a los jugadores. Lo contaremos mañana en este Ser Deportivos, y también seguro que recogemos algunas declaraciones interesantes de algunos jugadores universitarios. ¿Por qué? Porque este fin de semana empieza la Liga Endesa y lo hace UCAM Murcia en el Palacio de los Deportes contra Morabanc Andorra, este domingo concretamente, y lo vamos a contar en Carrusel Deportivo. También tuvimos baloncesto femenino este fin de semana con la Supercopa de España en un partido de máxima exigencia en Huesca, la sede fija para esta Supercopa de España. Bueno, pues contra Casademont Zaragoza, que lo tenía todo de cara, sobre todo, aparte de ser de Aragón, donde se celebraba esta Supercopa, el desplazamiento, como se pueden imaginar, masivo de aficionados y de aficionadas de Casademont Zaragoza, pues el roster literalmente pasó por encima del Ozono Global Jairis, un equipo muy compacto, muy definido, que llegó a poner en el marcador final el 81-59. Nada más lejos de la realidad. Este Jairis, que está construido para ser una continuidad, aunque hay bastantes fichajes, hay muchas caras nuevas en el vestuario, pero que tiene que ir poquito a poco rodando de cara al inicio de la competición de la Liga Femenina Endesa. Escuchamos en el postpartido a Aina Ayuso y también a Bernat Canut. Bueno, al final de estos partidos se sacan cosas positivas, por supuesto, y con el análisis a posteriori, pues por supuesto sacaremos conclusiones, ¿no? Y a seguir creciendo a partir de aquí. Sí, bastante de acuerdo con Aina, ¿no? Yo creo que físicamente ellas han estado muy bien. Bueno, yo creo que nos han ganado en este aspecto, en ritmo de partido, ritmo de contactos. Creo que Zaragoza viene de jugar, no sé si 8 o 9 partidos ya, ¿no? Empezó antes y bueno, y viene ya de una semana de competición de máximo nivel y máxima exigencia, y esto pues se ha notado, ¿no? A nosotros nos ha faltado un poco de fuelle en la primera parte y quizás un poco más de rotación en la segunda, pero bueno, me quedo con la reacción del equipo. Las palabras de Ayuso, también del entrenador Bernat Canut. Hablamos ahora de fútbol sala porque el Pozo Murcia ganó 2-3 a Santa Coloma a domicilio.
El Pozo que poquito a poco se va poniendo las pilas, y eso que en este partido empieza con ventaja, le empatan, va poquito a poco recortando distancia Santa Coloma, hasta que en el descanso se queda todo tan abierto con el empate a 2 que el único gol de la segunda mitad lo marca Gadella para desequilibrar el partido, para poner el 2-3 a favor del conjunto charcutero. Análisis lo vamos a escuchar de Josan González en el postpartido. Cómo nos hemos sobrepuesto a ese 2 goles en un minutito justo antes del descanso, y cómo hemos sabido sufrir, porque esta liga es así, para llevarnos 3 puntos en una pista que creo que muy pocos equipos van a ganar, o van a ganar de manera cómoda. Si nos vamos a los números, la primera parte 11 situaciones de ellos de gol por 12 nuestras, solo una más, pero en la percepción mía es que han sido situaciones muy claras, contraataques muy claros, donde hemos fallado el último pase, el último tiro, donde si nos vamos con un 0-4, 0-5 al descanso, o un 1-4, 2-4, porque obviamente ellos han merecido ganar. Un partido muy ajustado, como han podido escuchar, muy equilibrado por parte de ambos equipos. El que ganó con un golpe encima de la mesa sin estar ajustado es el Jimby Cartagena, que le endosó un 1-6 a Córdoba, allí en Córdoba, en Andalucía. Un auténtico partidazo del conjunto dirigido por Duda, que se gustó, que estuvo tranquilo, y que sobre todo el entrenador Duda en el postpartido aclaraba que a pesar de esa diferencia en el marcador, el equipo poquito a poco se lo había tenido que trabajar mucho e ir paso a paso para aspirar a ese marcador y sobre todo a una victoria tan contundente. Bueno, el marcador es amplio, pero hasta la primera parte ha sido muy equilibrada. Nosotros tuvimos algunas ocasiones con el entrenador, pero ellos también apretan mucho, el equipo que tiene muchas variantes tácticas buenas, y que sabíamos que a la larga tenemos ventaja por todo, por el presupuesto del equipo, por la calidad de nuestros jugadores. Este ha sido el fútbol sala de la región de Murcia este fin de semana, enmarcado en la primera red futsal, pero también hemos tenido motociclismo, concretamente en la madrugada o muy temprano del domingo. Tuvimos Gran Premio de Japón, ya saben, con Marc Márquez como flamante campeón del mundo de motociclismo, campeón del mundo de MotoGP, pero con una carrera donde Acosta se quedó muy atrás y acabó en 17ª posición. Aldeguer también se quedó muy atrás, acabando 10º. Y en Moto3, Quiles fue tercero y Carpe 14º. Se puede salvar de todo, de los 4 murcianos dentro del fin de semana, la actuación de Quiles en Moto3 con esa tercera posición y con ese podio. Y escuchen al murciano cabreado, enfadado y sobre todo con esas ganas de aprender que tanto caracteriza a los campeones, pero sobre todo a la juventud. Estoy un poco enfadado porque no sabía que era última vuelta, y yo creo que al final tengo que estar más atento, así que ha sido un fallo mío. Pero claro, cuando he visto que Rueda estaba frenando muy tarde, y no es algo normal de él porque él es muy finito, iba muy rápido saliendo, y eso, digo que yo pensaba algo, yo creo que va a ser última vuelta. Entonces intenta adelantar a Rueda, pero ha frenado muy tarde, y digo, ¿cómo lo hago? Y ya me quedaban 3 curvas, entonces he visto Perrone que me ha adelantado también, y digo, tiene que ser última vuelta, aquí van ya con el cuchillo en los dientes. Entonces me he metido ahí en la chicane, he defendido la posición, se ha cerrado, y digo, buah, creo que he hecho podio, Entonces he ido mirando a la pantalla, veía que estaba un poco lejos, ponía la slap y digo, menos mal que he defendido porque me quedaba sin podio. Las palabras de Quiles después de la carrera en Japón. Vamos a llegar al final de este Ser Deportivo Región de Murcia, pero les recuerdo que mañana por la mañana a las 11 tenemos la final del ATP 500 de Tokio, donde Carlos Alcaraz se va a enfrentar a Taylor Fritz. También a partir de las 3:20 mañana contaremos con nuestros colaboradores en la habitual tertulia grana y les ofreceremos las mejores declaraciones del Media Day del UCAM Murcia desde el Palacio de los Deportes. Más, seguimos y siguen ustedes escuchando la cadena SER. Van a ser a puntito las 4 de la tarde. Nos escuchan, nos leen en Radio Murcia, Radio Cartagena y radiolurca.es. Pasen una feliz y muy buena tarde.